¿Sabías que el río Éufrates se está secando? Este hecho ya fue mencionado en la Biblia en el libro del Apocalipsis. Según el texto, eso abriría camino a los reyes del Oriente. Pero lo que está pasando ahora va más allá de las palabras antiguas. En las orillas del río, que cada vez tiene menos agua, han aparecido cosas que nadie esperaba: huesos enormes, cadenas oxidadas y restos muy antiguos. Muchos se preguntan si todo esto tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Quédate con nosotros. Vamos a mostrarte todo lo que se ha encontrado y lo que esto podría significar para el futuro. Los huesos enormes que han aparecido coinciden con lo que dice Apocalipsis 16:12, donde se habla del río que se secará para que lleguen los reyes del Oriente. Pero no estamos hablando solo de tierra o lodo. Lo que se ha encontrado bajo el suelo ha dejado a muchos sin palabras. Son esqueletos enormes, con huesos que miden más de 3 metros. La forma de estos restos indica que pertenecieron a seres muy grandes y fuertes. Pero surge una gran pregunta: ¿qué tipo de criaturas pudieron dejar estos huesos tan impresionantes? Algunos científicos dicen que estos huesos podrían ser de animales muy antiguos, como grandes reptiles o mamíferos ya extintos. Sin embargo, estas explicaciones no convencen a todos. El tamaño y la forma de los restos no encajan fácilmente en las categorías conocidas. Por otro lado, quienes estudian la Biblia creen que estos hallazgos podrían estar relacionados con figuras mencionadas en las Escrituras, como Behemoth y Leviatán. En el libro de Job, capítulo 40, se describe a Behemoth como una criatura muy fuerte, con huesos tan duros como el hierro y una cola enorme, parecida a un árbol de cedro. Y en el capítulo 41, Leviatán aparece como un monstruo del mar, con escamas durísimas y un aliento tan caliente que parece fuego. Esto no se limita a ser una mera metáfora. Hay quienes afirman que estas descripciones reflejan criaturas reales que existieron y fueron conocidas por antiguas civilizaciones. Además, se establecen similitudes con dragones mencionados en mitologías ancestrales, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente estos seres fantásticos pudieron haber vagado por la Tierra. La posibilidad de reconstruir la historia de nuestra especie y sus mitos se vuelve cada día más intrigante. La búsqueda de respuestas apenas comienza, y cada nuevo descubrimiento promete revelan verdades olvidadas. Mantente atento, porque lo que está sucediendo bajo las aguas del Éufrates podría cambiar nuestra comprensión del pasado y del futuro. Comenzamos con un enigma sorprendente relacionado con la figura del gran dragón mencionado en el libro de Revelación, que representa el caos y el mal. ¿Podrían estos huesos hallados ser vestigios físicos de seres conectados con la corrupción espiritual que afecta al mundo? Muchos creyentes los vinculan con el pasaje de Génesis que menciona a los Nefilim, los descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas que vagaban por la tierra. La idea de que estas criaturas pertenecieran a esa corrupta genética y que ahora resurjan, coincidiendo con el secado del río Éufrates, podría ser un mensaje divino importante. Recientemente se descubrió una enorme cadena oxidada bajo el lecho del río, cerca de donde estaban estos restos. Esta cadena, gruesa y profundamente incrustada en la piedra, ha sorprendido a los buzos que la han explorado, quienes aseguran que sus eslabones son mucho más grandes que cualquier cosa utilizada en las obras de construcción actuales. A pesar de su estado deteriorado, ha generado interrogantes que van más allá de la arqueología. ¿Cuál es su origen? ¿Para qué se utilizó? ¿Quién la forjó? Los historiadores laicos sugieren que podría haber pertenecido a un antiguo mecanismo de anclaje o a un proyecto de ingeniería perdido. Sin embargo, su tamaño y los materiales empleados desafían cualquier explicación sencilla. Para quienes conocen los textos religiosos antiguos, en particular el libro apócrifo de Enoc, surge una interpretación más inquietante.
Este escrito relata la historia de ángeles rebeldes, descritos como los hijos de Dios, quienes fueron desterrados a la tierra y encadenados bajo montañas y ríos, aguardando su juicio. Este concepto también encuentra eco en la Biblia, específicamente en Revelación 9:14, donde se ordena que sean liberados los 4 ángeles atados en el gran río Éufrates. Estos seres, que han estado bajo restricción, están destinados a ser liberados en el tiempo de la última sentencia de Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Podría esta cadena hallada ser un vestigio tangible de esa prisión divina utilizada para encadenar a una de estas entidades que pronto será liberada? Descubre el mensaje oculto en los tiempos actuales. La arqueología convencional se mantiene cautelosa ante recientes hallazgos, pero muchos líderes espirituales consideran que estos descubrimientos trascienden lo puramente físico y representan un símbolo profético, una advertencia divina. Las aguas del Éufrates están revelando secretos que para muchos son una llamada urgente a la reflexión, a la vigilancia y a la preparación espiritual. Las puertas del juicio parecen abrirse y los signos se intensifican, innegables para quienes están alertas en sus creencias. Permanece con nosotros, ya que lo que está por venir podría ser aún más inquietante. En ciertos tramos, el Éufrates ha adoptado un tono rojo intenso, un fenómeno que ha dejado atónitos a los científicos y ha provocado inquietud entre los creyentes. Inicialmente, se esgrimieron varias teorías seculares que atribuían este fenómeno a floraciones de algas, reacciones poco comunes en el sedimento o desechos industriales. Otros incluso sugirieron que la coloración se debía a la interacción del hierro oxidado con minerales, pero para aquellos que interpretan los acontecimientos a través de una perspectiva bíblica, la carga simbólica es demasiado significativa para desecharla. No es la primera vez que un río importante adopta un color rojo. En el Éxodo 7, Dios instruyó a Moisés a golpear el Nilo, y sus aguas se convirtieron en sangre, ocasionando la muerte de los peces y volviéndolo inservible. Este evento fue interpretado como un severo juicio divino contra el faraón de Egipto. Asimismo, en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 16, se hace una alusión a tiempos finales en los que un ángel derramó su plato sobre los ríos y manantiales, transformándolos en sangre. Esta es una afirmación profética que no se limita a la poesía simbólica. La conexión se vuelve aún más significativa al leer solo unos versos más adelante, donde el mismo Apocalipsis indica que otro ángel derramó su plato sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para preparar el camino a los reyes del este. Este es un momento crucial para reflexionar sobre la espiritualidad y el significado de los eventos actuales. Mantente atento, los tiempos que se avecinan son decisivos. Este instante marca un hito profético para un choque final, una reunión de fuerzas y un gran cambio global que revela el plan supremo divino.
¿Pueden las aguas teñidas de rojo del Éufrates representar tanto un castigo como una advertencia, un eco espiritual de plagas antiguas que anticipan el ascenso de poderosos actores del este? En los capítulos 8 a 11 de la Revelación, las 7 trompetas desatan calamidades sobre el mundo: granizo, fuego, aguas envenenadas, oscuridad y sufrimiento demoníaco. ¿Son estos ríos ensangrentados parte de esta secuencia desalentadora? Estos eventos transformadores no son fenómenos aislados. En los últimos años, ríos en diversas partes del planeta, desde China e Indonesia hasta Argentina y Texas, han adquirido inexplicablemente un color rojo. Aunque se ofrecen explicaciones, ninguna parece satisfacer la creciente sensación de que hay algo más grande en juego. Se perciben patrones, se alinean profecías, y el Éufrates, teñido de sangre, puede ser la trompeta más poderosa que advierte a un mundo espiritualmente adormecido que debe reaccionar. Lo que antes estaba oculto ahora emerge, tal vez como un último llamado al arrepentimiento antes del retorno del Rey, resonando como trompetas desde lo profundo. Entre los numerosos misterios que rodean al río Éufrates, destaca un informe no por lo que se ha visto, sino por lo que se ha escuchado. A medida que el imponente río se seca, se han reportado sonidos extraños que evocan trompetas, provenientes de su lecho expuesto. Residentes, visitantes e incluso soldados de la zona han atestiguado escuchar potentes y resonantes estallidos provenientes del subsuelo. Estos ruidos no son simples chirridos ni quejidos del terreno, son organizados, contundentes y sorprendentemente parecidos a las trompetas proféticas del texto bíblico. Las grabaciones de estos sonidos se han vuelto virales, generando tanto escepticismo como asombro en todo el mundo. En estas grabaciones, los tonos se reconocen claramente como metálicos, semejantes a los cuernos celestiales, prolongados y escalofriantes, surgiendo desde las profundidades del Éufrates. Aquellos que los han oído hablan de una indiscutible sensación de temor asociada a ellos, como si algo antiguo estuviera despertando bajo la superficie. Es momento de prestar atención a estas señales y explorar su significado antes de que sea demasiado tarde. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los misteriosos ruidos provenientes del río Éufrates? Aunque algunos investigadores han sugerido hipótesis que involucran actividad sísmica subterránea que desplaza placas tectónicas o alteraciones en la presión de cavernas ocultas, ninguna de estas ideas explica completamente la regularidad, la ubicación o el volumen notable de estos sonidos. Surge la pregunta: ¿por qué ahora y por qué en esta particular región? La Biblia menciona claramente estallidos de trompetas en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 8 se describen 7 trompetas, cada una anunciando un nuevo juicio sobre la tierra. A medida que llegamos a la 6ª trompeta, en Apocalipsis 9:14, encontramos un mensaje intrigante. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos pasajes invitan a la reflexión y a un mayor análisis sobre lo que podría estar ocurriendo en esta zona histórica. Mantente curioso y sigue explorando estas antiguas visiones para descubrir su relevancia en nuestro mundo moderno. El sonido de las trompetas puede ser algo más que un simple símbolo. Podría ser una señal literal del cielo para la humanidad. En 1 Corintios 15:52, Pablo menciona este instrumento al afirmar que en un instante, al final de la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Es posible que Dios nos esté permitiendo captar un adelanto de esa trompeta antes de su juicio final. Algunos sostienen que estos sonidos podrían ser los gritos espirituales de la creación, como se describe en Romanos 8:22, donde se nos dice que toda la creación gime
y sufre hasta el presente. ¿Está la tierra a punto de dar a luz a una nueva era en la historia de la redención? Ya sea en un plano físico o espiritual, uno de los mensajes indiscutibles es que estos ruidos están despertando a la humanidad sobre la urgencia del tiempo presente. Te invitamos a continuar prestando atención, observando y manteniendo el corazón receptivo a lo que está por venir. El río habla y debemos escuchar. Al reunir las recientes revelaciones sobre el río Éufrates, se descubren enormes huesos que sugieren la existencia de gigantes o criaturas bíblicas, cadenas antiguas y oxidadas enterradas en la piedra, aguas de un rojo intenso y sonidos similares a trompetas que resuenan en sus profundidades. Todo esto no son meros incidentes aislados, conforman un panorama más amplio, un patrón que nos advierte. El Éufrates, comúnmente conocido como la cuna de la civilización, trasciende su carácter histórico y se convierte en un referente profético. En Apocalipsis 16:12 se menciona: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del este. Despierta y presta atención. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor merece nuestra reflexión profunda. La profecía ya no permanece distante, se está manifestando. El río Éufrates se está reduciendo y a medida que retrocede, revela verdades que parecen extraídas directamente de los textos sagrados. ¿Pueden estos indicios representar la última llamada de la tierra antes del regreso de Cristo? ¿Será que Dios está destapando lo que ha permanecido oculto por siglos para sacudir a un mundo adormecido? Las revelaciones son inquietantes y los símbolos son claros para quienes están dispuestos a ver y escuchar. Estos hechos no deben ser pasados por alto. El Éufrates no solo está escaseando, sino que está comunicándose, haciendo eco de un mensaje urgente. ¿Optaremos por ignorarlo, considerándolo solo un mito o casualidad, o reconoceremos su relevancia divina? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Conforme se empiezan a unir las piezas, es crucial que elijamos despertar, orar y prepararnos, pues lo que está saliendo a la luz podría ser la última advertencia antes de la llegada del Rey. Señor Jesús, nos presentamos ante ti con corazones reverentes, conmovidos por las señales que nos rodean. La tierra se queja, los ríos hablan y los cielos proclaman que el tiempo se agota. Mientras el Éufrates se seca y los secretos largamente ocultos se revelan, sentimos tu voz resonando con claridad y urgencia. No permitas que ignoremos estas advertencias ni que caigamos en el adormecimiento del mundo. Despiértanos, Señor, sacúdenos de la complacencia espiritual y llénanos de una urgencia divina. Haz que seamos como las vírgenes sabias que mantuvieron aceite en sus lámparas, vigilantes y expectantes por la llegada del esposo. No deseamos estar desprevenidos, distraídos o tibios. Fortifica nuestra fe en este tiempo final. Purifica nuestros corazones y elimina los ídolos que han tomado tu lugar. Devuélvenos a una posición de santidad y esperanza. Que nuestras vidas brillen como un testimonio en un mundo que se oscurece. Usa nuestras voces para hacer sonar la alarma, hablar la verdad con amor y llamar a otros hacia tu luz antes de que suene la trompeta. Pronto vendrás, Señor Jesús. Deseamos ser hallados despiertos, vigilantes y fieles. En tu poderoso y santo nombre oramos. Amén. El río Éufrates, una vez caudaloso y vital,
ya no solo se está secando, sino que está revelando secretos que resuenan con las antiguas profecías. Descubre lo que el futuro nos revela. Cada centímetro de agua que se retira no solo revela objetos antiguos, sino también una alarma, no solo restos óseos, sino pistas bíblicas. Los ecos de lo divino resuenan con claridad. El rey está por volver. A lo largo de los siglos, el río Éufrates ha sido fundamental en la historia humana, desde el jardín del Edén hasta el imperio babilónico. Sus aguas han transportado a gobernantes, profetas y naciones enteras, pero ahora que el lecho del río se expone, vuelve a comunicar un mensaje, esta vez anunciando un futuro previsto, un juicio inminente y un reino que está a punto de manifestarse en la tierra. Jesús nos advirtió en Mateo 24 sobre los tiempos turbulentos. Oirán de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Señaló que todo esto serían apenas los primeros indicios de lo que está por venir. Ante nosotros se presenta un mundo cada vez más adverso a la verdad, una generación adormecida y una iglesia que debe despertar. La revelación se enriquece con precisión divina. 7 trompetas, 7 copas de ira y un río, el Éufrates, que contiene algo aterrador. En Apocalipsis 16:12 se menciona que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino para los reyes del oriente. Este es un llamado a estar atentos a las señales y a no permanecer indiferentes ante lo que se avecina. Atención. Lo que estamos presenciando no es solo una serie de eventos, sino un claro indicativo de lo que está por venir. Este momento no se presenta como un simple simbolismo poético, sino como una clara guía de advertencia que se manifiesta ante nosotros. Los ecos de sonidos similares a trompetas emergen de las profundidades, mientras las aguas teñidas de rojo, los restos ancestrales y las cadenas misteriosas nos revelan que no estamos ante un legado de mitos, sino ante un aviso profundo. Lo que ocurre a lo largo del Éufrates es significativo. No es fruto del azar, sino que está repleto de un significado espiritual. Incluso aquellos que solían descartar las profecías bíblicas comienzan a cuestionar y reconocer que una transformación está en marcha. Este río ha adquirido un papel que trasciende su naturaleza. Se ha convertido en testigo de lo que está sucediendo. ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? No podemos limitarnos a ser meros espectadores. Ignorar la época en que vivimos no es una opción. El momento para reflexionar, prepararse y anunciar es ahora. La espera del regreso de Jesús no es un mero relato, sino la esperanza fundamentada de quienes creen. El Éufrates nos está revelando algo crucial. La tierra se queja y los cielos se disponen. Los indicios ya no son sutiles, claman por nuestra atención. ¿Estás preparado? La segunda venida de Jesús es inminente y no existe lugar para la duda al respecto. No se trata de una fábula o un deseo, es una certeza divina que se encuentra inscrita en las Escrituras y se refleja en el tumulto del mundo que nos rodea. El Éufrates, en su desecación, y los extraños sonidos emergentes son parte de una verdad que está aflorando. Las convenciones de silencio están cediendo y con cada señal, el cielo nos recuerda con mayor fuerza que el Rey está volviendo. Según lo que se dice en Hechos 1:11, el ángel proclamó a los discípulos que el mismo Jesús que ascendió volverá de la misma manera que lo vieron irse al cielo. Prepárate y escucha atentamente, el tiempo de actuar es ahora. No es solo una metáfora, es una promesa genuina, un Cristo real, un regreso auténtico y un día que se aproxima. En su primera venida se presentó como un cordero humilde y sereno, ingresando a Jerusalén montado en un burro. Sin embargo, su regreso será diferente. Vendrá en las nubes, revestido de poder y majestad.
Aquel que fue herido será visible para todos. Como se señala en la Revelación 1:7, miren, viene con las nubes y todos los ojos lo verán, incluso aquellos que lo hirieron. No habrá silencio en su retorno. Habrá el estruendo del arcángel, el toque de la trompeta final y el desgarrador abismo del cielo. Los que han partido en Cristo resucitarán, y aquellos que aún estén vivos serán llevados a encontrarse con Él en el aire. Prepárate para ese momento extraordinario. Es momento de actuar. No dejemos pasar esta oportunidad de acercarnos a lo divino. En este instante es fundamental buscar lo sagrado, arrepentirse, tener fe y vivir en pureza. No lo dejemos para mañana ni esperemos sentirnos preparados. El ahora es crucial. El Éufrates está revelando lo que estaba oculto, rastros de antiguas cadenas y los ecos de juicios que podrían volver a caminar entre nosotros. Cuando el cielo tiemble y las naciones sientan miedo, ¿estaremos listos para enfrentar al Cordero que regresa como el Rey de la tribu de Judá? Las señales son claras y nos suplican que no endurezcamos el corazón ni permanezcamos inactivos mientras el mundo está en plena convulsión. Es necesario despertar, estar alertas y orar, porque los días son desafiantes y el tiempo se agota. Estemos siempre preparados, pues la llegada del Hijo del Hombre será en un momento inesperado. Así que acompáñanos. Juntos oremos y avisemos a los demás, porque la hora no se aproxima, ha llegado. Ven, Señor Jesús. ¿Qué implica que Dios sea amor? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es cierto y cómo lo manifiesta en nuestras vidas? La Biblia nos enseña que la esencia de Dios es amor. Esto implica que su naturaleza misma está definida por el amor, tal como se menciona en 1 Juan 4:8 y 4:16, donde se asegura que Dios es amor. Este concepto revela que todas las acciones divinas están impulsadas por su amor hacia nosotros. Desde la creación del mundo hasta la salvación ofrecida a través de Jesucristo, su amor se manifiesta a cada paso. Por ejemplo, en Juan 3:16 se nos dice que Dios envió a su Hijo porque nos ama intensamente. Y Romanos 5:8 nos recuerda que Cristo entregó su vida por nosotros, aun cuando aún éramos pecadores. Esto enfatiza que la naturaleza del amor divino es incondicional y perdonador. Al afirmar que Dios es amor, afirmamos que su amor está siempre disponible para nosotros, sin excepciones. ¿Qué significa esto para quienes seguimos a Cristo? Si decimos conocerlo, pero no demostramos amor en nuestras acciones, nuestra afirmación carece de validez. Verdaderamente conocer a Dios implica que el amor fluirá naturalmente de nuestro comportamiento. Vivamos de acuerdo a esa verdad, actuando con amor en todo lo que hacemos. Conéctate y descubre el verdadero significado del amor. La esencia de entender a Dios no se limita a un conocimiento intelectual, sino que se manifiesta en una relación íntima que impacta nuestras acciones y perspectivas. Este amor sirve como testimonio de la conexión que tenemos con Él. No se trata solo de simples muestras de afecto, sino de acciones desinteresadas y sacrificadas en beneficio de los demás. El apóstol Juan subraya que este amor debe ser el pilar fundamental de nuestra comunidad cristiana, siendo visible en nuestras interacciones con los demás y el entorno. Las siguientes citas bíblicas te brindarán claridad sobre la verdad detrás de la afirmación de que Dios es amor. A través de estos versículos podrás apreciar la relevancia de la naturaleza divina y cómo estamos llamados a compartir su amor en nuestra sociedad. En 1 Juan 4:8 se afirma que quien no ama no conoce a Dios, ya que Él es amor. En 1 Juan 4:16 se menciona que hemos llegado a comprender y confiar en el amor que Dios tiene por nosotros. Quien vive en amor, vive en Dios, y Dios vive en él. También en 1 Juan 4:19 se destaca que amamos porque Él nos amó primero.
En Juan 3:16 se revela la intensidad de este amor, pues Dios entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que goce de vida eterna. La esencia de este amor comienza con Dios, quien con su creación nos introdujo a la posibilidad de experimentar amor. Sin Él, este sentimiento no existiera, ya que su origen es divino. La naturaleza fundamental de Dios es amar, algo que se evidencia en su plan de redención a través de su Hijo Jesucristo, cuya cruz simboliza la máxima representación del amor. Además, la obra salvadora de Dios en el corazón del pecador es la auténtica fuente de amor. Su Espíritu Santo nos transforma, brindándonos una nueva vida repleta de amor. El mandamiento más grande que nos ha encomendado es amar a Dios y a nuestro prójimo. Somos llamados a ser el amor en el mundo que Él diseñó para nosotros. Recientemente he reflexionado sobre lo que implica para un cristiano amar a Dios y a los demás, así como a sí mismo. Aunque existen muchos libros inspiradores sobre el amor cristiano, siento la necesidad de plasmar mis pensamientos en este blog, por lo que aquí los presento en 6 reflexiones. Te invito a reflexionar sobre el concepto del amor ágape, central en la fe judeocristiana. En Deuteronomio 6, Dios instruye a Israel a amar a su Señor con todo su corazón, alma y fortaleza. Este llamado a amar a Dios, a nuestros semejantes, vecinos e incluso a quienes nos hacen daño, subraya las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, hoy en día, la fe en Cristo a menudo se percibe como un énfasis en el amor, dejando de lado la importancia de la obediencia y la seriedad del pecado. Parece que muchos que se consideran cristianos establecen el amor como el criterio principal para llevar una vida de fe. Pero, ¿qué significa realmente amar? Esta mañana, a la 1:45, me desperté con una pregunta en la mente. ¿Qué estoy haciendo? Me adentro, audaz y quizás de manera imprudente, en uno de los aspectos más malinterpretados y debatidos de nuestra creencia. ¿Dios ama de manera universal? ¿Prefiere a los cristianos sobre quienes no lo son? ¿Es posible que ame incluso a las personas más malvadas? ¿Estoy obligado a amar incluso a esas personas? Y si existe un infierno, ¿cómo puede Dios amar a quienes destinan allí? Para aquellos que creen en la predestinación, ¿cómo se explica esto en términos de un Dios amoroso? Es un dilema complicado y me pregunto, ¿qué estoy haciendo explorando estas ideas? Lo único que tengo claro es que Jesús me ha llamado a profundizar en el amor de Dios y compartir esta experiencia. Es probable que mi comprensión sobre el amor divino evolucione a medida que continúe este camino. Mientras tanto, me comprometo a ser sincero acerca de las incertidumbres que encuentro en este trayecto. Tengo miedo, no del viaje, sino de no transmitir adecuadamente la palabra de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que hay mucho que aprender sobre el amor divino, comenzando por el hecho de que Dios es amor. La Biblia menciona el amor con frecuencia. Existe esa palabra hebrea, esed, que resulta difícil de traducir. Muchos lo interpretan como la bondad amorosa de Dios, mientras que mi preferida es amor leal, que también emplean algunos traductores describiendo a un Dios compasivo y fiel. Sumérgete en el profundo amor que nos ofrece lo divino y descubre cómo puedes reflejarlo en tu vida diaria. En el Nuevo Testamento se presentan 2 términos griegos principales que describen el amor. El primero es agape, tanto en su forma sustantiva como verbal, y el segundo es philos, en sus variantes también. Aunque muchos reconocen la palabra eros, esta no aparece en los textos del Nuevo Testamento. Más adelante abordaré el significado de eros. Es fundamental comprender la perspectiva de Dios sobre el amor, así como la manera en que nos brinda su afecto. Por eso exploraremos más a fondo los conceptos de agape y philos.
Mi experiencia al investigar Agape ha profundizado mi comprensión del amor divino, transformando mi percepción sobre Dios, Jesús y los que me rodean. A continuación están algunas citas del Nuevo Testamento que quizás te resulten familiares. En 1 Juan 4, 7, 16 se nos dice que amemos agapau unos a otros, ya que el amor proviene de Dios. Quienes aman agapa han nacido de Él y lo conocen. Si no amas, no puedes conocer a Dios, pues Él es amor. Además, se nos recuerda que el amor genuino no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como sacrificio por nuestras transgresiones. Como Dios nos ha amado, también estamos llamados a amarnos mutuamente. Aunque a nadie se le ha visto, si practicamos este amor entre nosotros, Dios habita en nosotros y su amor se manifiesta en nosotros. En Juan 15, 9, 12 se nos revela que la manera en que el Padre ama a Jesús es la misma con la que Él nos ama, y somos invitados a permanecer en este amor. Se nos instruye que al cumplir sus mandamientos, también permanecemos en su amor, tal como Él sigue los de su Padre. El objetivo es que nuestra alegría sea completa, y su mandamiento clave es amarnos unos a otros tal como Él nos ha amado. Por último, en Mateo 22, 37, 39, se destaca que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Este es un llamado a vivir un amor auténtico y generoso, reflejando así la esencia divina en nuestro entorno. Descubre el verdadero significado del amor incondicional. Te invito a reflexionar sobre la esencia del amor agape y cómo este concepto transforma nuestras conexiones con Dios y con quienes nos rodean, así como la dirección de nuestra vida. Para abordar este tema, me basaré en algunas ideas que he adaptado de las enseñanzas sagradas, subrayando la importancia de la palabra en nuestra fe. Ante todo, es fundamental reconocer que Dios es amor, amor agape. Esto no solo implica que Él ama, sino que su naturaleza misma es amor. No se trata simplemente de un acto, sino de un ser que es amor en su forma más pura. El amor agape se manifiesta a través del Espíritu Santo que habita en los verdaderos creyentes. Esta corriente de agua viva brota desde nuestro interior, permitiéndonos ser vehículos de ese amor divino en el mundo. Al expresarlo, llevamos el reino de Dios a la realidad cotidiana y otros pueden conocer a Jesús a través de nuestras acciones. El amor agape valora y respeta a cada individuo por su dignidad intrínseca. No depende de la conducta, del estatus económico o del atractivo físico de la persona. Su valía no se mide por logros o por la simpatía que puedan sentir hacia nosotros. Se manifiesta desde una decisión consciente de amar. Este amor no está relacionado con nuestras emociones. La voluntad juega un papel crucial, ya que el amor agape se activa sin necesidad de sentir algo en específico. No se deja influenciar por partes positivas o negativas de nuestra percepción. Amar de esta manera implica un compromiso sincero, sin buscar manipular a los demás para beneficio personal. En su esencia, amamos a otros simplemente porque reconocemos su valor y dignidad. Es un llamado a vivir con un corazón abierto y a cultivar relaciones significativas basadas en este amor incondicional. Adoptemos esta actitud en nuestra vida diaria. Reflexionar sobre el valor de la vida humana es esencial, y uno de los aspectos más notables es que se nos considera creados a imagen de Dios. Aunque a menudo no se manifiesta de manera evidente, este rasgo nos otorga una dignidad intrínseca. Las personas pueden ser engreídas, arrogantes, críticas, egoístas e incluso irritantes, pero eso no debería impedir que extendamos nuestro amor incondicional hacia ellas. Este tipo de amor, conocido como amor ágape, trasciende comportamientos y decisiones.
no depende de cómo nos traten, sino de nuestra propia elección de amar. Es precisamente esta clase de amor lo que nos permite incluso apreciar a aquellos que consideramos enemigos. El potencial de transformación siempre existe. Pensemos en el apóstol Pablo, quien antes era conocido como Saulo. Si hubiéramos vivido en esa época, podríamos haber sentido el llamado divino a amarlo con ese mismo amor incondicional, apoyados por el Espíritu Santo. Nunca sabremos si nuestra compasión habría provocado un cambio en su interior y contribuido a su conversión. También podemos preguntarnos sobre figuras históricas controvertidas como Hitler o Stalin. ¿Es posible ofrecer amor ágape a quienes han cometido atroces crímenes? Personalmente, me resulta complicado determinar si existe un límite donde ya se puede justificar el odio. La Biblia no parece establecer una frontera clara al respecto, y quizás tú tengas tu propia opinión. La senda para seguir a Jesús es compleja. Recordemos cómo Él también nos amó en nuestros momentos más oscuros, sin dudar de nuestra maldad. Así que siempre surge la cuestión: ¿a quién debo dirigirme con mi amor ahora? Cambiando de tema, permíteme presentar un fenómeno actual interesante. La transformación de ciertos ríos en un tono rojizo ha levantado curiosidad. Esto puede ser desencadenado por algas como la Karenia brevis, que origina lo que se denomina marea roja, liberando toxinas peligrosas tanto para la vida marina como para los humanos. Este fenómeno ha sido documentado en varias partes del mundo, aunque no explica todos los casos, especialmente aquellos en fuentes de agua dulce, como el río Éufrates. Muchos observadores consideran que la coincidencia entre las manifestaciones de este tipo y las profecías bíblicas es demasiado cercana como para ser despreciada como mera casualidad. Las referencias a ríos convertidos en rojo como una advertencia celestial suelen simbolizar el juicio sobre aquellos que se han desviado de Dios. Uno de los referentes más evidentes se encuentra en el libro del Apocalipsis, donde se menciona que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales, transformándolos en sangre. Este fragmento del Apocalipsis refleja uno de los 7 juicios divinos que se desatarán en la tierra durante los tiempos finales. A diferencia de las plagas bíblicas previas que afectaron a regiones específicas, estos castigos representan una condena global y marcan las etapas finales del juicio divino antes del retorno de Cristo. Este episodio guarda un notable paralelismo con la primera plaga en Egipto, cuando el río Nilo fue convertido en sangre por intervención divina, causando la muerte de la fauna acuática y un hedor insoportable que hacía imposible el consumo de su agua. En ambas circunstancias, tanto en Egipto como en el tiempo del fin, el agua se vuelve inmanejable, simbolizando la fuerza de Dios y sirviendo como un aviso de un juicio inminente. La inquietud surge: ¿asistimos a la realización de esta profecía en la actualidad? Recientemente se han multiplicado los reportes de ríos y lagos que adquieren un tono rojizo en diversas regiones del mundo, desde el río Yangtze en China hasta el río Rímac en Perú. Los científicos se esfuerzan por encontrar explicaciones naturales a estos fenómenos que parecen expandirse. Sin embargo, muchos creyentes consideran que no son meras coincidencias, sino señales espirituales que advierten a la humanidad sobre lo que está por venir. El río Éufrates tiene un significado profético destacado, ya que la Biblia predecía su secado antes de la batalla final de Armagedón. En este contexto, se menciona que el sexto ángel vertió su copa sobre el Éufrates, haciendo que sus aguas se evaporaran para preparar el camino a los reyes del Oriente. Ante la historia de sequías que afectan al Éufrates, y a medida que se secan sus tramos, algunos observadores de profecías sostienen que en combinación con los ríos rojos, esto claramente representa advertencias bíblicas que están tomando forma.
Si las recientes observaciones de ríos rojos realmente implican el cumplimiento del tercer juicio divino, ¿qué es lo que nos depara el futuro según la revelación? Los signos están ahí, listos para ser interpretados. Te invito a reflexionar sobre el contexto actual y a considerar estas advertencias en la luz de lo que nos han enseñado las Escrituras. La ira se intensificará, generando efectos devastadores para la humanidad. Estos acontecimientos no serán aislados, sino que formarán parte de una serie en la que cada sentencia empeorará la anterior. Luego de que la tercera copa convierta ríos y manantiales en sangre, se presenta un juicio aún más aterrador con la cuarta copa. Juan, el apóstol, narra que el cuarto ángel vertió su copa sobre el sol, permitiendo que éste quemara a las personas con su fuego ardiente. Los individuos sufrieron por el calor extremo y maldijeron el nombre de Dios, que tiene dominio sobre estas plagas. Sin embargo, se negaron a arrepentirse y a darle gloria. Es un llamado a la reflexión profunda sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Observemos con atención, pues en estos momentos cruciales es vital estar alertas. En una escena aterradora, el relato de un aumento insoportable de las temperaturas globales nos presenta un sol abrasador que causa dolor y aflicción a la humanidad. Podría ser que ya estemos presenciando el inicio de esta profecía. Recientes hallazgos, como el esqueleto de una enorme serpiente encontrado en las aguas menguantes del Éufrates, sonidos extraños atribuidos a ángeles caídos que yacen aprisionados bajo el río, y una gigante espada antigua asociada a Goliat, junto con el inquietante fenómeno de ríos tornándose rojos, crean un panorama sorprendente que invita a la reflexión. Cada uno de estos descubrimientos resuena poderosamente con las imágenes y profecías bíblicas, sugiriendo temas como el juicio, la batalla espiritual y los acontecimientos del fin de los tiempos. La serpiente, símbolo de maldad y engaño en la Escritura, surgiendo del lecho del río, podría representar el ascenso de fuerzas oscuras que advierten sobre una inminente agitación. Los sonidos misteriosos evocan la narrativa bíblica de ángeles caídos atados cerca del Éufrates, lo cual simboliza un juicio sobrenatural que pronto será desatado. La espada vinculada a Goliat, un gigante vencido por el siervo escogido de Dios, recuerda las antiguas confrontaciones entre el bien y el mal, entre la valentía y el temor. Al mismo tiempo, los ríos teñidos de rojo se alinean con advertencias apocalípticas sobre la ira divina y la manifestación del juicio de Dios sobre un mundo rebelde. No se pueden ignorar estos fenómenos como simples coincidencias o eventos naturales. Invitan a una profunda reflexión sobre las realidades espirituales que subyacen a lo tangible y sirven como recordatorios urgentes de que estamos posiblemente en un tiempo en el que las profecías bíblicas se están materializando ante nuestros ojos. Lo que nos espera es incierto, pero estas señales nos instan a mantenernos vigilantes, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que venga. Oremos juntos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con corazones humildes, buscando tu fortaleza y guía para todos los cristianos alrededor del mundo en este tiempo lleno de incertidumbres y desafíos espirituales. Concédenos el valor para mantenernos firmes en nuestra fe y protégenos de la duda y el temor. Descubre el significado profundo detrás de los recientes hallazgos en la historia. Se ha despertado un gran interés por las recientes excavaciones en y alrededor del río Éufrates, ya que parecen coincidir con las señalizaciones bíblicas vinculadas al cierre de una era. Una de las revelaciones más sorprendentes es la aparición de un enorme esqueleto de una serpiente bajo el lecho seco del río, evocando el simbolismo de la serpiente como representación del mal y engaño espiritual.
lo que plantea la posibilidad de que fuerzas oscuras estén despertando. Los habitantes de la zona también han reportado sonidos extraños y perturbadores que se cree están relacionados con los ángeles caídos, quienes, según las profecías bíblicas, se encuentran recluidos cerca del Éufrates y tienen previsto ser liberados durante el periodo de tribulación. Además, se ha desenterrado una gigantesca espada antigua que algunos creen podría estar relacionada con Goliat, evocando el histórico enfrentamiento entre David y el gigante, lo que simboliza la continua lucha espiritual entre el bien y el mal en estos tiempos finales. De manera dramática, el propio río ha adquirido un tono rojo sangre, recordando las advertencias apocalípticas del libro de Apocalipsis sobre ríos que se convierten en sangre como parte del juicio divino. Estos eventos, el esqueleto serpentino, los sonidos angelicales, la espada colosal y las aguas ensangrentadas, forman un potente conjunto de signos interpretados por muchos como presagios de los tiempos que se avecinan. Te invitamos a estar alerta y a reflexionar sobre estas señales que nos instan a prestar atención a los cambios y mensajes de estos momentos cruciales. Prepárate espiritualmente para lo que está por venir, la segunda llegada de Jesucristo. Este evento, uno de los más significativos y esperados en la Escritura, no se limita a ser una profecía futura. Representa la bendita esperanza de cada creyente, el instante en que Cristo regresará en todo su esplendor y majestuosidad para cumplir sus promesas. A diferencia de su primera venida, cuando apareció como un siervo humilde en un pesebre y fue crucificado por la humanidad, su retorno será totalmente distinto. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, revestido de gloria y poder, surcando los cielos de una manera que ninguna fuerza terrenal podrá desafiar. La creación temblará, el sonido de la trompeta resonará y todos los ojos lo contemplarán. Ninguna nación, individuo o autoridad podrá ignorar su presencia. Jesús mismo afirmó en el Evangelio de Mateo que su regreso será repentino, como un destello de luz que atraviesa el firmamento. También advirtió sobre la llegada de la decepción, la iniquidad y la aflicción antes de su regreso, pero infundió esperanza al asegurar que aquellos que perseveren y mantengan su fe serán reunidos con Él. Su llegada no será un acontecimiento secreto, sino un acontecimiento global, claro e imponente. En la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo describe cómo el Señor descenderá con un gran clamor, la voz del arcángel y la trompeta divina. Los que han muerto en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán llevados junto a ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire y permanecer siempre con Él. Esto no es ciencia ficción ni una simple metáfora. Es una realidad prometida para la humanidad. No obstante, la segunda llegada no solo implica júbilo y gloria, también conlleva un tiempo de juicio. Los justos recibirán su recompensa, mientras que aquellos que han rechazado la verdad enfrentarán la ira divina. En el libro de Apocalipsis se ilustra cómo Cristo regresará para juzgar y librar guerra con justicia. Él aplastará el mal, derribará al anticristo y pondrá fin a los reinos terrenales que han desafiado a Dios. Los signos de su regreso ya se están manifestando aquí y allá, con conflictos y rumores de guerras. Mantente alerta, vive con fe y persevera en la esperanza, porque el regreso del Señor es inminente. Atención a todos los observadores de los tiempos. La actualidad nos presenta un panorama inquietante. Fenómenos naturales insólitos. El Éufrates reduciendo su caudal, disturbios entre países y la creciente persecución de quienes profesan su fe. Además, el aumento de engaños espirituales genera una atmósfera de incertidumbre y desasosiego. Sin embargo, en medio de esta agitación, resuena una promesa poderosa de Jesús. Pronto regresaré. Mantén firme lo que posees para que nadie te arrebate tu recompensa.
Aprecia la esencia de este mensaje y no permitas que las circunstancias desvíen tu camino. Mantente firme en tu fe y tu esperanza. Prepárate para descubrir un mensaje poderoso y transformador. La segunda venida no debe generar temor en los creyentes, sino un profundo anhelo. Ese será el momento en que se cierren las heridas, se haga justicia y se enjuague toda lágrima. Será la ocasión en que la Iglesia se una a su Salvador de manera perpetua. Por ello, es imperativo que estemos listos, vigilantes y en constante oración, viviendo con sinceridad y rectitud. El Rey regresa no como un cordero, sino como un león. ¿Te encuentras preparado para su llegada? En un futuro juicio, todos rendiremos cuentas por cada palabra que pronunciamos, ya que serán nuestras expresiones las que revelen la verdadera naturaleza de nuestro ser. En este sentido, ser justificado se refiere a demostrar ser justo, y no en la forma en que se usa en los escritos de Pablo. Las palabras de aquellos que actúan de manera malvada servirán como testimonio de condena. Agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos a seguir atento a nuestro próximo contenido. Recientes descubrimientos han asombrado a expertos al encontrar ruedas de carro de metal que sorprendentemente se asemejan a las de la era de bronce utilizadas por el ejército egipcio durante el Éxodo. Si se confirma esta conexión, surgen inquietantes preguntas. ¿Qué hace un objeto de guerra egipcio en el río Éufrates? En Éxodo 14, Dios utilizó el Mar Rojo para liberar a su pueblo, hundiendo a las fuerzas de Faraón bajo sus aguas. Las corrientes se tragaron a cada carro y soldado. Aunque varios han considerado restos de carrozas en el Mar Rojo, pocos habrían vinculado hallazgos en el Éufrates. Es posible que estas huellas de un juicio antiguo hayan quedado dispersas o transferidas de manera espiritual. Este hallazgo puede que sea un mensaje simbólico, un reflejo de un juicio del pasado que emerge en un río relacionado con el juicio final descrito en el Apocalipsis. Así como las carrozas representaron la soberbia humana y fueron destruidas por el poder divino, ¿podrían estos vestigios ahora servir de testimonio a su legado? Descubre la inquietante realidad que acecha en las profundidades. Lo que parece un simple hallazgo puede ser un aviso de los acontecimientos extraordinarios que se avecinan. Este objeto, un antiguo artefacto, puede trascender su forma material. Representa el poder divino que no solo partió mares, sino que ahora podría estar dispuesto a rasgar los cielos, no con el objetivo de liberar del yugo egipcio, sino para liberarnos de la maldad. Si un simple fragmento de un carro de guerra, sepultado por milenios, es capaz de resurgir, ¿qué otras sorpresas podrían surgir de las profundidades del abismo? La siguiente revelación no es de naturaleza mecánica, sino biológica, y no debería existir en ninguna corriente de agua terrestre. En el curso del Éufrates, los científicos y buceadores que examinaban los rincones más profundos, donde el lecho fluvial presentaba grietas que revelaban zanjas recién descubiertas, se toparon con algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Lentamente, emergía una criatura que parecía más apropiada para las oscuras profundidades oceánicas que para un río mencionado en la Biblia. Era un calamar vampiro o un organismo perturbadoramente similar. Al acercarse, sus características se hicieron evidentes: una membrana semitransparente que envolvía su cuerpo, ojos rojos luminosos y tentáculos alargados que se movían de forma inquietante. Los biólogos quedaron maravillados. Aunque los calamares vampiros son criaturas reales que habitan en las zonas más oscuras del océano profundo, miles de metros bajo el nivel del mar, no hay explicaciones científicas que justifiquen la aparición de un ser así en el Éufrates, a cientos de kilómetros de la costa y lejos de los umbrales de presión adecuados. Para aquellos que conocen los patrones bíblicos,
Esto no se puede considerar un simple fenómeno extraño. A lo largo de las Escrituras, el mar ha sido un símbolo de caos, y diversos textos antiguos describen a los espíritus impuros como moradores de las aguas oscuras y profundas. Desde hace tiempo se ha profetizado que el Éufrates es un umbral de juicio, y ahora parece que algo proveniente de las profundidades caóticas ha sido convocado a la superficie. ¿Podría esta criatura ser más que un mero organismo? ¿Es posible que represente una manifestación de fuerzas oscuras atraídas hacia un lugar donde se rompen sellos? Las respuestas pueden residir en esta inquietante conexión entre lo biológico y lo sobrenatural, desafiando nuestra comprensión de la realidad. Te invito a reflexionar sobre un hallazgo inquietante que podría cambiar nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad. Cuentan las profecías que entidades malignas emergerán como ranas, engañando a gobernantes y preparándolos para una confrontación. ¿Qué pasaría si seres como estos fueran parte de ese proceso, exploradores de un abismo que responde a una ruptura de lo antiguo? Recientemente, en medio del retroceso del río Éufrates, una inquietante revelación fue desenterrada. Una escultura de piedra erguida en el fango, ubicada cerca de un sistema de cuevas ahora cerrado. A simple vista, parecía un simple ídolo desgastado por el tiempo de Mesopotamia, pero a medida que los arqueólogos despejaban el barro que cubría su rostro y torso, el asombro llenó el aire. La figura estaba sentada sobre un trono, con las manos extendidas, como si aún demandara ofrendas. Sus rasgos eran inconfundibles: una corona de cuernos, un disco solar detrás de su cabeza y una sonrisa retorcida que parecía obra de manos siniestras. Oculta tras los estratos del tiempo, una inscripción reveló una sola palabra en un antiguo dialecto: Baal. Este no era un dios más de la región, sino una de las deidades más rechazadas y abominables de culturas ancestrales, especialmente en Canaán y Mesopotamia, donde se le vinculaba a tormentas, fertilidad y fuerza. El culto a Baal a menudo implicaba sacrificios de niños, rituales de sangre y prácticas de prostitución espiritual. Los profetas de Dios constantemente advertían a Israel sobre la necesidad de alejarse, no solo por ser idolatría, sino porque al lado de Baal estaban las fuerzas caídas. La aparición de esta figura en este preciso momento, con el entorno del Éufrates disminuyendo y cientos de rumores acerca de ángeles aprisionados y criaturas acechantes, trasciende la mera casualidad. Este es un llamado espiritual de alerta. Los ídolos están surgiendo porque las entidades que los sostienen están siendo despertadas. Este fenómeno no se limita al ámbito arqueológico, se trata de un cumplimiento profético. Reflexiona sobre esto y mantente alerta. Despierta. La era actual nos enfrenta a un desafío tangible, donde los antiguos ídolos resurgen como si nunca se hubieran ido. Permanecieron ocultos, esperando el momento en que el mundo volvería a confundir lo malo con lo bueno. Ese instante ha llegado, y el río Éufrates ha revelado sus secretos, no solo para informarnos, sino también como una advertencia. Ante el surgimiento de Baal, cuando la tierra vibre con un poder ancestral, se plantea una única cuestión: ¿a quién rendirás homenaje? ¿Al Dios de esta época o al Rey celestial que regresa? El caudal del Éufrates ha hablado y el tiempo se agota. Aunque el Éufrates haya experimentado sequías en el pasado, jamás lo hizo de una forma que despierte profecías dormidas o que haga temblar los antiguos umbrales del abismo. En esta ocasión, el cauce se ha secado, revelando cámaras ocultas, marcadas con símbolos que deberían permanecer en la penumbra.
Surgen serpientes y cuerpos que no parecen pertenecer a esta era, mientras el silencio resuena con cadenas que se desatan. Las estatuas de deidades engañosas se levantan, como si fuesen convocadas por la oscuridad que solía dominarlas. No son meras casualidades, son señales que nos instan a despertar. 7 descubrimientos traen consigo 7 advertencias y, sin embargo, el mundo sigue sumido en el letargo. No hay duda de que estamos en el último instante. Las visiones escritas en el libro de Apocalipsis no se plasmaron para avivar la imaginación. Su propósito es alertar a una generación dormida. Estas visiones ya no se quedan en el papel. Están fluyendo hacia los ríos, las ruinas y los cielos que nos rodean. El Evangelio de Mateo 24:33 afirma que cuando veas todas estas cosas, comprenderás que está cerca, a la puerta. El umbral se está abriendo, los sellos se están rompiendo, las cadenas suenan y el Rey se prepara para regresar en todo su esplendor. El Éufrates no solo se está secando, está haciendo una declaración clara. Es un reloj profético que cuenta los momentos y sus manecillas ya no solo avanzan, tiemblan. Así que la pregunta crucial ya no es qué han encontrado, ni siquiera si los ángeles existen. La interrogante que resuena en el cielo es: ¿estás preparado para lo que está por venir? Detente un momento. Antes de seguir, te invito a abrir tu mente y corazón a la reflexión. Ven, unámonos en oración. Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad, conscientes de la inminencia de los tiempos que vivimos. Hemos sido testigos de las señales que nos advertiste, observando ríos secarse, tierras agrietarse y sombras antiguas resurgir, tal como anunciaron tus profetas. Sin embargo, muchos hemos tardado en escuchar y responder, dejando que las distracciones del mundo nos alejen de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por considerar la profecía como una historia lejana en lugar de un llamado urgente. Perdónanos por escuchar sin actuar, ver sin comprometernos y vivir sin propósito. Despiértanos, Dios, sacúdenos de nuestra complacencia y devuélvenos al camino recto. Enséñanos que estas advertencias no son para infundir miedo, sino para prepararnos para el regreso de tu Hijo, nuestro Salvador. Purifica nuestros corazones, vístenos de la justicia de Cristo y séllelos con tu Espíritu. Fortalécenos para permanecer firmes en medio del caos. Infúndenos valor para hablar la verdad, amor para alcanzar a los perdidos y resistencia para culminar nuestra carrera. No temeremos a lo que emerge de las profundidades porque sabemos quién es el soberano. Tú solo eres Dios, juez y redentor. Permítanos caminar en la luz, aun cuando la oscuridad intente prevalecer. Mantengámonos firmes mientras otros se desvían. Y cuando el cielo se abra, el sonido del shofar resuene y el Rey regrese en gloria, que nos encuentre preparados, vigilantes y fieles. Los acontecimientos en el río Éufrates no son casualidades, ni mitos, ni leyendas. Son signos que se están cumpliendo. A lo largo de generaciones, quienes han leído la Biblia han meditado sobre el capítulo 9 de Apocalipsis, preguntándose si es posible que existan 4 ángeles caídos atados en ese gran río. Ahora que las aguas se evaporan y verdades antiguas salen a la luz, esos interrogantes comienzan a hacerse evidentes. La profecía ha dejado de ser un futuro incierto para convertirse en una realidad tangible. Jesús nos facilitó señales a observar, y es esencial que las reconozcamos en estos momentos críticos de la historia. No te pierdas esta información crucial. Hay señales claras que nos invitan a estar alertas ante eventos proféticos que podrían señalar un cambio significativo en nuestra realidad. Entre las advertencias que se encuentran en las Escrituras, destaca un fenómeno impresionante: la sequía del río Éufrates. Este suceso, mencionado en el libro del Apocalipsis, es un indicativo del regreso esperado.
En la Revelación 16:12 se menciona que el Éufrates se secará para facilitar el acceso a los reyes orientales, mientras que en el capítulo 9, versículos 14 y 15, se habla de 4 ángeles que emergen de sus aguas para infligir destrucción en el mundo. Estos pasajes ya no son meras previsiones del futuro, sino que reflejan acontecimientos actuales que se desarrollan ante nuestros ojos. Cada vez que indagamos más en el río Éufrates, nos acercamos a verdades que habían estado ocultas desde hace mucho tiempo. A medida que alteramos los cimientos de nuestro planeta, el clamor de la tierra se hace más fuerte, mientras el cielo nos insta a despertar y a prepararnos, ya que el tiempo se agota. Midamos nuestra atención y acciones frente a estos mensajes, porque la urgencia es palpable. El Éufrates no solo está experimentando un proceso de desecación, sino que también se abre a las cuestiones espirituales. La pregunta no radica en si los tiempos finales han comenzado, sino en si estás viviendo como si efectivamente lo fueran, ya que la etapa culminante ya ha comenzado y la llegada de Jesús se aproxima. En la doctrina cristiana, Dios Padre representa la primera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos pero unidos. Esta relación es esencial para la teología cristiana, presentando una divinidad que es tanto única como trina, donde el rol del Padre en este trío divino implica jerarquía y esencia, funcionando como una unidad compuesta por 3 figuras con funciones diversas, donde el Padre asume el liderazgo. Se le atribuyen cualidades como la omnisciencia y la omnipotencia, lo que lo distingue como un ser personal, omnipoderoso y conocedor de todo, reforzando su posición como el Creador supremo y origen de toda vida. A diferencia de las limitaciones humanas, sus capacidades son infinitas, reflejando su naturaleza eterna. Como la cabeza de la Trinidad, su autoridad se extiende sobre toda la creación, lo que se manifiesta en sus funciones como el iniciador de la creación y el arquitecto de la salvación. Él expresó la existencia del mundo y trazó el plan para la redención de la humanidad, destacando su papel en los ámbitos físico y espiritual. Aunque comprende 3 personas distintas, la Trinidad opera en perfecta unión, demostrando una relación armoniosa que trasciende la comprensión humana. Lo que define al cristianismo es la importancia del papel del Padre en este plan divino. La conexión entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo está marcada por un amor profundo y una obediencia significativa, reflejando una dinámica íntima que va más allá de una simple jerarquía. El Señor Jesucristo mostró un compromiso decidido por cumplir la voluntad del Padre a lo largo de su vida y misión. Esta obediencia, fundamentada en el amor, pone de manifiesto una colaboración armoniosa entre el Padre y el Hijo, enfatizando la interrelación crucial que sustenta la fe cristiana. Isaías, a descubrir un nuevo camino hacia la salvación y la conexión con lo divino, te invito a abrir tu corazón y permitir que la luz de esta verdad te guíe. El plan de salvación diseñado por el Padre se manifiesta de manera excepcional a través de su Hijo unigénito. En este propósito compartido, la misión de Jesús en la tierra, culminando en su sacrificio, representa de forma clara la voluntad del Creador. Esta labor pone de relieve la unidad intrínseca dentro de la Trinidad, donde cada persona participa con un rol singular pero interconectado. En el Nuevo Testamento, el Padre es presentado como el arquitecto de la salvación, quien envía al Hijo con el objetivo de realizar su propósito divino. Este acto no solo resalta la autoridad del Padre, sino que también muestra la disposición de Jesús para someterse a su designio. La misión de Cristo y su autoridad, otorgadas por el Padre, nos revelan la intención divina detrás de su llegada a nuestro mundo.
Esta relación única entre ellos refleja la perfecta armonía que existe dentro de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo descendió a la tierra con el fin de cumplir los deseos de Dios, trayendo salvación a la humanidad. Su sacrificio en la cruz fue la manera de ofrecer un camino para que las personas se reconectaran con su verdadero Padre, recordando a quienes creen que existe una promesa de vida eterna en su reino. Jesús nos enseñó acerca del inmenso amor y la misericordia del Padre, mostrándonos a un Dios dispuesto a perdonarnos y a recibirnos en su hogar celestial. La gratitud que sentimos hacia Él por su sacrificio y por guiarnos hacia el Padre Divino es infinita. En el contexto de la Trinidad también encontramos la presencia del Espíritu Santo, quien desempeña un papel vital en la fe cristiana. Este ser divino, que representa al tercer elemento de la Trinidad, es fundamental en las oraciones y sacramentos, subrayando su relevancia en nuestra espiritualidad. El credo niceno se refiere al Espíritu Santo como el Señor y dador de vida, afirmando su esencia divina y la función de infundir vida y sostener la creación. Dios, el Padre, se establece como el Creador, mientras que el Espíritu Santo es el poder que garantiza la existencia. Denominado el Espíritu de la Verdad, su papel es fundamental para descubrir la realidad divina y guiar a los creyentes en su camino de fe. Así, el Espíritu Santo se convierte en la luz que ilumina nuestras vidas, conectándonos con la esencia dadora de vida y sosteniendo nuestra relación con lo sagrado. Descubre cómo la figura del Padre en la Escritura Sagrada revela un amor profundo y tierno hacia la humanidad. Permíteme inspirarte a reflexionar sobre este vínculo sublime desde el principio. Comienza a cultivar esa conexión con lo divino, permitiendo que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos y acciones hacia lo sagrado. En la antigüedad, las enseñanzas del Antiguo Testamento brindan una perspectiva única sobre la naturaleza de Dios, presentándolo como el Padre de Israel. Este vínculo parental se menciona en múltiples ocasiones, destacando su papel protector y orientador. A través de las voces de profetas como Isaías y Oseas, se pone de manifiesto su deseo de restaurar la relación con su pueblo, anhelando que regresen a la senda de la justicia. Isaías, por ejemplo, ilustra a Dios como un padre que llama a su nación a la rectitud, mientras que Oseas resalta la cercanía de este lazo al referirse a Israel como su hijo. La figura paternal de Dios contrasta notablemente con la frialdad de las deidades de otras culturas cercanas. Él se presenta como un padre lleno de compasión, dispuesto a liberar y salvaguardar a sus hijos. La imagen de un padre sosteniendo a su hijo simboliza la liberación de Israel de la esclavitud, subrayando su rol como protector y cuidador. Esto prepara el terreno para revelaciones aún más explícitas en el Nuevo Testamento. En esta segunda parte de la Escritura, la noción del Padre se arraiga aún más a través de la enseñanza de Jesús. Él revela una mayor claridad acerca de la paternidad divina para quienes creen en Él como Salvador. Esta relación se basa en la combinación de autoridad y amor. Dios Padre es el arquitecto del plan de salvación, comprometido en redimir a la humanidad. A través de sus enseñanzas, Jesús resalta la cercanía y la intimidad que los creyentes pueden experimentar con Dios, fomentando una conexión personal y significativa que trasciende el tiempo y el espacio. Así que, al abrir tu corazón al Espíritu Santo, permite que guíe tus pasos en este camino de fe y amor, que cada pensamiento y acción reflejen lo divino, fomentando una vida en unidad con lo sagrado. ¿Estás listo para descubrir una conexión más profunda con lo divino? La manera en que se refiere a Dios como Padre revela una cercanía sorprendente y un acceso sin igual.
La relación de Jesús con el Padre Celestial era singular y profunda, lo que muchas veces generaba tensiones con los líderes judíos que no podían aceptar sus afirmaciones. El Nuevo Testamento refuerza la idea de un solo Dios, colocando al Padre en el centro de la fe y revelando verdades profundas sobre su carácter, confirmando su posición como el verdadero Dios. La esencia divina del Padre es resaltada constantemente, asegurando que los fieles comprenden su autoridad suprema y su naturaleza amorosa. Los creyentes, considerados hijos de Dios, disfrutan de este vínculo que simboliza una relación personal y afectuosa, donde Dios ejerce el rol de un padre protector y cariñoso. Su paternidad va más allá de simplemente haber creado el mundo. También implica un proceso de redención. Se invita a los fieles a acercarse a Él con confianza y amor, como lo haría un niño con un padre amoroso. Esta conexión se manifiesta en el cuidado y la provisión, reflejando el papel nutricia de un padre terrenal. La oración fortalece aún más esta relación, ya que los creyentes buscan comunión con Dios, experimentando su gracia y dirección. Reconocer a Dios como Abba, un término arameo que literalmente significa padre, simboliza un vínculo cercano y personal entre progenitor e hijo. Escrituras como las de Marcos 14:36, Romanos 8:15 y Gálatas 4:6 destacan la importancia de la paternidad de Dios. El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental al guiar a los creyentes, afirmando su identidad y capacitándolos para clamar a Dios como Abba. Esta invocación refleja confianza, dependencia y amor, indicando la aceptación del creyente en la familia de Dios y su derecho a acercarse a Él con valentía y cercanía. Llamar a Dios Abba transforma la relación entre el creyente y lo divino, haciéndola más personal y accesible, derribando las barreras de formalidad y distancia para ofrecer un profundo sentido de consuelo y seguridad. Conviértete en parte de esta travesía de conexión con un ser divino que trasciende lo cotidiano. La idea de relación encapsula el vínculo que existe entre el creyente y lo divino, fundamentado en la confianza, el amor y una cercanía profunda. La esencia del amor y la misericordia de Dios revela un ser que siempre está presente, no limitado por espacio ni tiempo. Esta noción resulta clave para comprender la naturaleza de un Padre eterno que trasciende las restricciones de lo físico. Jesús enseñó que Dios no se encuentra confinado en un solo lugar, sino que está al alcance de todos, independientemente de la ubicación. Solo Él tiene la capacidad de estar presente en todo momento y lugar, lo que resalta su singularidad y grandeza como el Dios eterno. Los creyentes pueden encontrar consuelo en la certeza de que esta fuerza suprema los acompaña, brindando serenidad y confianza. El Padre se merece la adoración y el reconocimiento que le corresponden, estableciendo su lugar como el verdadero Dios dentro de la narrativa bíblica. Honrar a Dios implica apreciar y reverenciarlo como la máxima autoridad. Tal adoración surge como respuesta a su magnificencia y su posición como creador del universo. Las representaciones del Padre Celestial, influenciadas por los pasajes que nos hablan del anciano de días en el libro de Daniel, lo muestran como eterno y lleno de majestad, lo que enriquece la comprensión de su naturaleza intemporal y suprema. Los creyentes son convocados a rendir culto a Dios a través de la obediencia, el respeto y la devoción, reconociendo su poder y su amor. Rendir tributo al Padre no solo es una responsabilidad, sino un privilegio que refleja el aprecio por su grandeza y el agradecimiento por su cuidado. Esta honra se manifiesta en la adoración, la oración y una vida alineada con su voluntad. Para mí, Dios, mi amoroso y espiritual Padre Celestial, es todo. Él representa la luz divina que brilla en los momentos de confusión y sufrimiento, guiándome hacia la calma y la claridad en medio del caos.
Dios Padre es esa cálida luz que siempre me da la bienvenida, iluminando mi camino incluso en los instantes más oscuros. Te invito a abrir tu corazón y experimentar esta conexión transformadora. Al atravesar un túnel oscuro y extenso, donde la soledad parecía haber despojado de compañía a mi ser, una presencia confiable se alzó junto a mí, brindándome consuelo y motivación. Su fe inquebrantable en mis capacidades, su pronta escucha, siempre atento a mis miedos y sufrimientos, se convirtieron en el faro capaz de iluminar mi sendero, el astro guía que me conducía de regreso a mi hogar. El amor divino me respalda y me impulsa a confiar en mí mismo, otorgándome herramientas para un crecimiento espiritual durante tiempos de intensa emotividad. En un momento inspirador, decidí plasmar mis sentimientos en un papel. Con un lápiz en mano y un folio frente a mí, cerré los ojos y di rienda suelta a mis pensamientos, dejando que mis emociones fluyeran con cada garabato. Al concluir esta liberación, el papel quedó repleto de líneas en múltiples direcciones. Inicialmente solo veía un caos de trazos, pero al observarlo detenidamente surgieron dos figuras en el centro. Una figura grande, a la derecha, parecía sostener y consolar a una más pequeña, a la izquierda. Además de esos protagonistas, otros detalles menores comenzaban a manifestarse. Si realmente el Santo Grial alberga el poder divino que las leyendas susurran, no dejarás de asombrarte al enterarte de un reciente hallazgo de 630 pies de profundidad. La Biblia nos advierte que, al secarse el Éufrates, se desatarán horrores inimaginables. Ahora, con la desaparición de sus aguas, un cavernoso secreto ha sido revelado, sellado por milenios. No solo se encontraron restos óseos o reliquias, sino también símbolos antiguos, remanentes de grandes humanoides e inscripciones que apuntan hacia los eventos de revelación. ¿Podría ser este lugar la prisión oculta de los caídos? Únete a nosotros, ya que el reloj de los tiempos finales parece haber avanzado, mientras el nivel del agua descendía aún más en una remota región de Siria, donde arqueólogos descubrieron una estructura parcialmente colapsada. En principio, parecía un sumidero, sin embargo, lo que hallaron en su interior fue asombroso. No un simple agujero, sino un túnel que conducía a una cueva ocultada durante siglos. No te pierdas lo que está a punto de revelarse. Entre la humedad y el silencio envolventes de aquel lugar, las paredes mostraban inscripciones desconocidas. Más adelante, el suelo cedía ante algo aún más extraordinario, restos que desafiaban a la naturaleza y la ciencia. Lo que encontraron en esa cueva podría estar relacionado con demonios bíblicos antiguos. Al adentrarse en la recientemente descubierta cueva bajo el río Éufrates, los exploradores, incluso los más experimentados, se sintieron consternados ante el hallazgo de lo que parecía ser un pulpo gigante conservado parcialmente. Esa criatura no era un simple fósil, lucía momificada, como si el tiempo no hubiese tenido efecto sobre ella. Sus tentáculos alargados se extendían de manera anómala y su masa corporal superaba por lo menos 5 veces a la de cualquier especie de agua dulce conocida. Resulta incongruente encontrar a un pulpo en un río, ya que son seres marinos adaptados a las profundidades oceánicas, no a antiguos lechos fluviales. Entonces, ¿qué hacía uno de estos en el Éufrates? El panorama se tornó más inquietante cuando los eruditos bíblicos comenzaron a relacionarlo con Leviatán, el monstruo marino caótico mencionado en el libro de Job. Este ente no solo se presenta como una bestia física, sino que simboliza un poder inmenso e incontrolado, así como destrucción y juicio, asociado en muchas creencias a fuerzas demoníacas. En antiguas tradiciones, Leviatán gobernaba los mares, representando una aterradora manifestación de rebelión espiritual. Es posible que este pulpo monstruoso sea su descendencia, o peor aún, un guardián de ese mismo caos.
Además, la ubicación es aún más perturbadora. El río Éufrates aparece en el Apocalipsis, donde se menciona que 4 ángeles caídos están atados hasta el momento de su liberación. Si este río es una prisión del juicio divino, ¿podría el pulpo ser un signo biológico, un presagio de lo que se encuentra oculto? ¿Fue despertado o revelado? Veamos qué hay más adelante. No olvides hacer clic en me gusta, dejar un comentario y compartir este video con tus amigos. Continuemos. Mientras el sendero de la cueva se adentraba aún más bajo el seco Éufrates, los exploradores se toparon con otro descubrimiento. Imagina por un instante ser testigo de un descubrimiento asombroso, un monumental arco de piedra, oculto por sedimentos y cubierto de restos de antiguas épocas. Más allá de su apariencia externa, este no era un simple monumento erigido por manos humanas para cumplir una función. Este arco emanaba una notable intención. Cada uno de sus bloques parecía estar posicionado con precisión, y cada marca grabada en su superficie formaba parte de un diseño más grande. Los antiguos signos que adornaban el arco presentaban inscripciones sin precedentes en los restos de Mesopotamia. Alrededor de su base, símbolos evocadores se entrelazaban como ruedas en un modelo complejo, muy parecidos a la descripción de las criaturas celestiales que se mencionan en Ezequiel 1. Entidades asociadas al trono divino. En la cúspide del arco, un símbolo particular capturaba la atención, una estrella dentro de una rueda que pulsaba con un tenue resplandor bajo la luz de las antorchas. Las especulaciones sobre esta estructura comenzaron a surgir rápidamente. Algunos miembros del equipo plantearon la hipótesis de que pudiera ser una puerta espiritual, un umbral entre dimensiones, un sitio donde el límite entre lo natural y lo sobrenatural se difumina. Los estudiosos de las Escrituras que se encontraban en el lugar fueron más allá, considerando su localización y el ambiente profético que rodeaba al Éufrates. Comenzaron a murmurar en voz baja lo que pocos se atrevían a pronunciar. ¿Podría ser esta la puerta de prisión de los 4 ángeles que se menciona en Apocalipsis 9:14, donde se ordena: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates? La historia apenas comenzaba. ¿Te imaginas que el descubrimiento reciente podría cambiar nuestra comprensión de la historia? Permanece atento, ya que descubrimientos inesperados han dejado a todos con la boca abierta, incluso a los más escépticos. En un hallazgo intrigante, bajo una estructura colapsada y gruesas capas de sedimentos, se encontró lo que parecía ser una cámara funeraria real, resguardada en un silencio inquietante bajo el lecho seco del río Éufrates. Este espacio era vasto, lleno de sarcófagos de piedra y muros decorados con inscripciones irregulares, además de objetos incrustados con oro, lapislázuli y obsidiana. Sin embargo, fue una inscripción en particular la que dejó a todos paralizados. Un nombre: Gilgamesh. Gilgamesh, el rey legendario de Uruk, es el protagonista del épico de Gilgamesh, la narración más antigua que ha perdurado. En esta obra se le retrata no solo como soberano, sino como 2 tercios divino y 1 tercio humano. Un guerrero formidable en busca de la inmortalidad, conocido por hazañas que superaban a las de un ser humano común. Pero, ¿y si realmente existió? Una posible respuesta se encuentra en profecías bíblicas. En el libro de Génesis 6:4 se menciona que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Ellos eran los héroes de antaño, hombres de fama. La conexión entre estos relatos antiguos y el descubrimiento de la cámara funeraria podría abrir nuevas puertas al entendimiento de nuestras leyendas y creencias.
¿Te has preguntado alguna vez si Gilgamesh podría ser considerado como uno de esos hombres legendarios, un Nefilim, resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas? Si la respuesta es afirmativa, este hallazgo no solo reescribe la historia antigua, sino que también la valida. Su tumba, que permaneció oculta bajo las aguas del Éufrates, quizás estuvo resguardada durante milenios hasta el presente, y su descubrimiento repentino podría no ser mero azar, sino un presagio. Sin embargo, lo que apareció posteriormente revela que este lugar no era únicamente un cementerio ancestral, sino un mundo enterrado. A medida que el equipo se adentró más allá de la tumba de Gilgamesh y exploró los canales secos que se desprenden del Éufrates, comenzaron a observar formaciones rocosas inusuales, patrones organizados en vez de simples escombros. Intrigados, decidieron extender su área de investigación y utilizaron herramientas avanzadas como la imagen acústica y la tecnología LAR para examinar las capas de sedimento bajo el antiguo lecho del río. El resultado fue asombroso. Los datos obtenidos revelaron una ciudad sumergida, compuesta por muros imponentes, calles pavimentadas, columnas de templos y cimientos de estructuras que contaban con múltiples habitaciones. Este descubrimiento no se limitaba a un modesto asentamiento, sino que representaba una vasta urbe sepultada durante miles de años bajo el peso del barro y el enigma. Gracias a técnicas de datación preliminares y fragmentos de cerámica recuperados en los bordes del sitio, los arqueólogos estiman que la ciudad tiene al menos 3.400 años, situándola en la época de la antigua Mesopotamia, en tiempos de los imperios asirio y babilónico. Sin embargo, la teoría más escalofriante sugiere que esta ciudad podría estar vinculada a uno de los asentamientos antiguos mencionados en los textos sumerios, tal vez incluso relacionada con la legendaria Babel o el reino de Nimrod, el poderoso cazador que desafió a Dios y supervisó la construcción de una torre que, según el Génesis 11, pretendía alcanzar los cielos. Según el Génesis 10:8-10, Cush fue el padre de Nimrod, quien se convirtió en un valiente guerrero en la tierra. Los primeros núcleos de su reino fueron Babilonia, Uruk y Acadia. Si esta ciudad realmente data de la época de Nimrod, podría simbolizar la base misma de la rebelión humana contra Dios, un lugar que encarna orgullo, poder y desafío espiritual. Es fundamental reflexionar sobre esta revelación y su posible significado en nuestro entendimiento del pasado. No te pierdas esta increíble revelación. A medida que el Éufrates se retira, una antigua ciudad comienza a emerger de su letargo. Con cada piedra que se levanta, se desvelan secretos que han permanecido ocultos por siglos. ¿Es esta una mera casualidad o realmente la Tierra nos está mostrando lo que se profetizó para los tiempos finales? Justo cuando parecía que las revelaciones no podían volverse más inquietantes, un velo de sombra se presentó en el horizonte. Sorprendido queda el equipo de excavación ante un hallazgo inesperado que conmovería incluso a los más incrédulos. En lo profundo de una cueva, semioculto bajo una capa de sedimentos endurecidos, apareció un extraño fósil, los restos de una criatura con aspecto de búho de proporciones monumentales. A simple vista, podía parecer simplemente un gran ave de presa. Sin embargo, a medida que desenterraban más, descubrían que este búho no tenía comparación en el registro fósil. Con una envergadura que podría superar los 6 metros y huesos tan robustos como varillas de hierro, sus garras largas y afiladas parecían desafiar a cualquier ave conocida. Sus cuencas oculares vacías, dirigidas al frente, transmitían una extraña sensación de conciencia, particularmente desconcertante. Fue el hallazgo de símbolos antiguos grabados cerca de los restos.
Algunos tenían formas geométricas que recordaban a la escritura sumeria, mientras que otros asemejaban estrellas de rayos torcidos. En la mitología mesopotámica, el búho no era meramente un ave nocturna, sino un emblema espiritual de la muerte, la oscuridad y el conocimiento oculto. La diosa Lilith, asociada a demonios que roban niños y terrores nocturnos,